Muy buenas. Seguimos en el ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia, en el periodo de la Ilustración, y seguimos en el mismo lugar, en el Instituto Internacional Americano, ahora, como ven ustedes, en su biblioteca. A continuación, hoy vamos a hablar, o nos van a hablar, de las características de la ciencia ilustrada. Empezamos ya a entrar en cuestiones de gran interés para la ciencia y evidentemente para la sanidad, con grandísimas figuras y con grandísimas iniciativas a nivel mundial y a nivel español. Y para hacerlo, pues contamos hoy con un invitado de lujo, un invitado magnífico, diríamos que también un antiguo amigo, por no decir un viejo amigo, que queda muy feo. Se trata de Miguel Ángel Puig Samper, que es profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC, yo supongo que en este momento ya emérito. Fue director de la editorial del CSIC, fue vicedirector del Instituto de Historia, jefe del Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia, jefe de la Unidad de Historia y Documentación del Real Jardín Botánico, que es donde empezó siendo muy jovencito, y ha impartido cursos y conferencias pues, por todo el mundo, tanto en Europa como en América, muchos en Europa. Fue vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, pertenece como miembro extranjero a la Asociación de Historia de la Ciencia y las Humanidades de México y fue director, fue director de la revista Asclepio. Fue director de la revista Asclepio y fue director de Arbor también. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente extranjero de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro correspondiente extranjero de la Academia Cubana de la Historia, socio de honor de la Unión de Editores Universitarios Españoles y es premio Julián Marías de Humanidades de la Comunidad de Madrid. Cosa pues excepcional porque es historiador de la ciencia, premio de Humanidades. Ha hecho muchas exposiciones, es un gran experto en expediciones científicas, pero también en Darwin y en Humboldt. Y pues nos ha hecho el favor de estar hoy aquí con nosotros, cosa que le agradecemos mucho. Cuando quieras, Miguel Ángel. Pues muchas gracias, Javier. En primer lugar, quería agradecerte personalmente esta invitación a este ciclo y a la Fundación de Ciencias de la Salud también por permitirme participar también en este ciclo de conferencias tan interesante, ¿no? También, por supuesto, al Instituto Internacional Americano, que es el que nos acoge hoy en día. Me voy a dedicar sobre todo a caracterizar la ciencia ilustrada, pero en España. Voy a empezar con una pequeña reflexión sobre lo que fue la ilustración más en general, pero sobre todo con el punto de vista puesto en la caracterización de lo que fue la ilustración científica, sobre todo española. Al comenzar una revisión sobre lo que fue la ilustración y las características de la ciencia desarrollada en este periodo en España, hay que preguntarse varias cosas. Si realmente hubo en nuestro país una ilustración semejante a la que se habían desarrollado en otros países más centrales en el siglo XVIII, en la Europa del siglo XVIII, como Francia o Gran Bretaña o Alemania, o quizá más semejante a otros países un poquito más periféricos, como en el caso de Italia, como parece indicar las últimas investigaciones sobre estas ilustraciones, en plural. Quizás simplemente hubo un movimiento mimético de otros países europeos con traducciones de sus obras y la búsqueda de posibles aplicaciones prácticas de lo que se hacía en el exterior de España, tal como sugiere en cierta medida la obra ya clásica de Jan Sarrail, a las que todos hemos acudido, una nación con algunos rasgos de modernidad, con una ilustración
vista por otros como insuficiente, o un país con una ilustración débil y militarizada, con una ciencia con poco desarrollo, aunque con una interesante proyección en América al ser una gran metrópoli colonial. Algunas características de la Ilustración son comunes a los distintos países que han sido más estudiados. La fe en la razón, el utilitarismo, la exaltación de la libertad individual, la combinación entre el empirismo y el racionalismo teórico, el apoyo a la ciencia y su paso a la esfera pública, el enciclopedismo, la creación de una república de las letras, la creación de sociedades económicas para el desarrollo de artes y oficios y otros elementos relevantes como las tertulias o la creación de diferentes tipos de academias. Como ha indicado José Luis Pesset, siguiendo el trabajo de Gloria Franco, estas tertulias, estas academias, permitían el ejercicio de la amistad, la expresión de la opinión, el mantenimiento del diálogo, de la utilidad, así como la igualdad en el trato, las decisiones colegiadas, la valoración del mérito personal, la afinidad ideológica, del respeto y la tolerancia intelectual. Había una convivencia mixta entre el espacio público y el privado. Había en ella aristócratas, gentes de letras, eclesiásticos, militares, burgueses, funcionarios, mujeres, etc., que no provenían del mismo estamento, pero compartían ideas semejantes en educación, así como preocupaciones e intereses, tiempo libre para discutir y compartir, valores individuales que resaltan el mérito personal, la preparación cultural y la opinión. Estas tertulias y academias podían ser interpretadas como creadoras de opinión y de saber, de modas y buen gusto, como instituciones de mejora social, cultural y científica. Es verdad que cada país europeo tendrá unas características propias para definir su ilustración, pero como ya hemos indicado, habrá intersecciones ideológicas que traspasarán el ámbito nacional. Las figuras de pensadores y científicos británicos como Locke o Newton invadirán las otras ilustraciones europeas en un momento inicial, con sus ideas sobre el método científico, el empirismo, la educación o la teoría política. Pero en el caso francés la influencia será también muy importante por el impacto de enciclopedistas como d'Alembert y Diderot, así de otros pensadores como Voltaire o Rousseau, que desarrollaron ideas importantes en torno al conocimiento y su utilidad, la universalidad, el progreso, la necesidad de la experimentación, la apertura de la ciencia al público, la educación o el estudio de la naturaleza. Algo que también reconoceremos en la más tardía ilustración alemana, Aufklärung, que hundía sus raíces en las reflexiones de Kant y su Atrévete a saber, y desembocó en el movimiento Sturm und Drang, con figuras tan relevantes como Herder y Goethe. Asimismo, es una constante la aparición desde el siglo XVII de instituciones que tendrán una gran importancia en el momento ilustrado, como son las academias de ciencias estatales o instituciones de ámbito privado, pero que cumplen con objetivos similares, con ejemplos tan señalados como la Académie des Sciences de París o la Royal Society británica, con otras menores o más tardías como la Academia Real Irlandesa, la Real Sociedad de Edimburgo, la Academia de Ciencias de San Petersburgo, la Real Academia Prusiana de Ciencias, la Real Academia de Ciencias de Suecia, las Academias Italianas de Nápoles y Milán, la Academia Médica Matritense o la Academia de Ciencias de Lisboa. Asimismo, hay una pregunta recurrente en la historiografía dedicada a la Ilustración, como es la de sus límites temporales, ya que se discute si hubo una etapa preilustrada que hunde sus raíces en el siglo XVII, como indica el profesor López Piñero, si la cultura y la ciencia de la primera mitad del siglo XVIII fue ilustrada, o incluso si el final del siglo XVIII corresponde a esta etapa, a la Ilustración, o es el fin de la propia Ilustración, un tema muy interesante que discute el profesor Francisco Sánchez Blanco en su obra La Ilustración goyesca. Intentaremos demostrar en esta charla, este trabajo, la existencia real de una Ilustración española que con altibajos se desarrolló entre el fin de la época barroca y el inicio del liberalismo. España participó en la Ilustración de una manera propia y única, tal como sucedió con otras ilustraciones. Además, interiorizó muchas ideas, prácticas y reformas de la Ilustración europea en el plano institucional. La cultura y la ciencia se abrieron a nuevas formas de sociabilidad en la esfera pública, como las tertulias, que ya hemos indicado, las sociedades económicas, las academias científicas y literarias, las demostraciones públicas, etc.
Por otra parte, se crearon cátedras e instituciones de las nuevas disciplinas al margen de la universidad tradicional, como los laboratorios químicos, los jardines botánicos, los observatorios astronómicos, los gabinetes de historia natural, etc. Y se enviaron importantes expediciones científicas al territorio americano. Asimismo, fue en esta época cuando se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas en Pompeya Herculano, en el Reino de Nápoles, y las de las ruinas mayas de Palenque, en la Nueva España. La enseñanza alcanzó también un gran nivel con centros como el Seminario de Nobles de Madrid o el Instituto Asturiano de Gijón, fundado por Jovellanos, y asimismo se crearon escuelas de mecánica, náutica, química y botánica por la Junta de Comercio de Barcelona, y hubo una gran actividad docente de carácter más popular, como ya he señalado antes, sobre todo en artes y oficios, a través de las sociedades económicas de amigos del país. Tampoco hay que olvidar que se produjo una renovación ideológica con novedades interesantes en la llamada República de las Letras, con un importante auge de las traducciones de textos extranjeros, la aparición de diccionarios, revistas y otras publicaciones similares destinadas a difundir la cultura ilustrada. Las primeras propuestas de renovación científica las situamos en torno al reinado de Felipe V, el primero de los Borbones, que llega en un momento en el que se reestructura prácticamente, con ese cambio de dinastía, se reestructura el Estado después de una larga guerra de sucesión. En ese proceso tuvo una importancia singular la regeneración, la modernización de la Marina y el Ejército, instituciones en las que gravitó con gran fuerza el nuevo Estado y de la que dependió en gran medida el primer proceso de renovación científico-técnico del siglo XVIII español, impulsado desde arriba por ministros reformistas como José Patiño, el gran reorganizador de la Marina, y José del Campillo, considerado como uno de los grandes proyectistas del siglo. Ideológicamente, el benedictino Benito Jerónimo Feijóo, autor del Teatro Crítico Universal y las cartas eruditas y curiosas, se convierte en muchos aspectos en un adelantado de la Ilustración española por su posición crítica, antiescolástica y reformista, aunque sigue también una corriente de raíces científicas más profundas, como la de los novatores del último tercio del siglo anterior, a la que aludí antes al hablar de las teorías del profesor López Piñero. Hay que destacar en este movimiento, del que formaban parte, entre otros, Juan Bautista Juanini, Crisóstomo Martínez o José Lucas Casalete, la figura emblemática de Juan de Cabriada, con la publicación de su conocida Carta Filosófica Médico-Química, que puso las bases de este movimiento de reforma científica que se inició en España en el cambio de siglo, del siglo XVII al siglo XVIII. Algunas de esas novedades que aparentemente surgen en España tras la obra de Feijóo aparecen en los escritos de Cabriada, quien ya recomendaba esa creación precisamente de academias y laboratorios, con la colaboración además de científicos extranjeros. En el terreno institucional, la propuesta de Cabriada, cito, ¿por qué no se funda en España, en la corte del rey, una academia real como la que hay en la del rey de Francia, la de Inglaterra y en la del señor emperador? Tuvo su primer eco en la fundación de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevilla, asociación académica que llevará la bandera de la renovación científica médica hasta que se funde en 1734 la Academia Médica Matritense, por iniciativa de José Ortega y bajo la presidencia de un protomédico, José Cervi, uno de los animadores de la sociedad sevillana junto al propio Cabriada, y personajes de la talla del médico escéptico Martín Martínez, uno de los mejores amigos de Feijóo. En cuanto a los remedios terapéuticos, la Real Sociedad o Sociedad Regia de Medicina y demás Ciencias de Sevilla fue la institución más renovadora en ese momento por su interés en la experimentación de nuevos remedios de origen químico como mercuriales, antimoniales, etcétera, que se plasmó más tarde en la traducción del curso químico de Nicolás Lemery en 1721 por Félix Palacios, autor de una palestra farmacéutica química galénica, obra de referencia a lo largo de todo el siglo, junto a la Pharmacopoeia Matritensis, el instrumento clave para la renovación de la práctica farmacéutica. La renovación de la actividad española en las ciencias físico-matemáticas y sus aplicaciones técnicas
se produjo de forma algo diferente, algo distinta. La nueva física tenía que enfrentarse con la aristotélica, estrechamente ligada a la metafísica y la teología. Fueron muy importantes las obras de científicos eclécticos como Juan Caramuel, Vicente Mut y José de Zaragoza. Con Zaragoza además se formaron importantes científicos como Juan Bautista Corachán y Tomás Vicente Tosca. En otro terreno además se había producido una renovación de la náutica con la fundación en Sevilla del Colegio de San Telmo, un claro antecedente de algunas instituciones ilustradas, como luego veremos. Entre los textos que en este colegio se produjeron, cabe destacar El norte de navegación de Antonio de Gaztañeta. Aunque algunos autores, como Albert de Rossier, indican que en esta primera mitad del siglo XVIII solo hay un despertar tímido, disperso y errático de un pensamiento dirigido a la divulgación de la reflexión, el análisis y la exaltación de la verdad, lo cierto es que en el terreno cultural, como el mismo autor señala, hay un giro que se produce en 1737 con la publicación de la Poética de Ignacio Luzán, Los orígenes de la lengua española de Mayans y la aparición del Diario de los Literatos de España. Pocos años después entraba en escena uno de los vindicadores de la modernización científica y cultural, Andrés Piquer, con su Física moderna, racional y experimental, publicada en Valencia en 1745, y 2 años más tarde con su Lógica moderna, consideradas obras eclécticas en las que se introduce la física mecanicista. Encontramos en esta época también algunas publicaciones tempranas dedicadas a las ciencias, como las conocidas efemérides barométricas o las memorias eruditas para la crítica de artes y ciencias o el Diario de los Literatos de España. Asimismo, se consiguen algunos logros institucionales y los primeros viajes de los viajeros ilustrados, como el que se muestra aquí del jesuita Gumilla, que recorre parte del territorio de lo actual Venezuela. En la parte institucional, los logros institucionales, habría que referirse a academias de distinto tipo, como la Real Academia Española, Real Seminario de Nobles, la Academia de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, o la muy ligada a la milicia, Academia de Ingenieros Militares de Barcelona y la de Guardiamarinas de Cádiz, institución que patrocinó la edición del renovador Tratado de la Cosmografía Náutica de Pedro Manuel Cedillo en 1745 y de importancia vital en la formación de uno de los marinos ilustrados más relevantes, como fue Jorge Juan, y de su compañero Antonio de Ulloa, quienes formaron parte de la expedición geodésica hispano-francesa al Virreinato del Perú, organizada por la Académie des Sciences de París, con el objetivo de conformar o determinar la figura de la Tierra. La expedición finalizó en 1744, todavía en el reinado de Felipe V, pero sus resultados científicos tuvieron que esperar a la llegada de su sucesor, Fernando VI, como luego veremos. 2 años antes de esa publicación, precisamente, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, se produce en España un interesante cambio político con la llegada del nuevo monarca, Fernando VI, en 1746, al que sin duda hay que considerar como un rey ilustrado. Los principales ejes de la nueva política se moverán en torno a la neutralidad en el terreno institucional y apuntarán hacia un gran proyecto de reformas en el terreno fiscal, agrícola, industrial y de enseñanza, con un marcado carácter de centralización y militarización en el terreno científico, como con otros Borbones, así como una gran influencia de los jesuitas en la órbita del poder. La política de equilibrio, tanto externa como externa, se llevará a cabo a través de 2 ministros muy relevantes, José de Carvajal y Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, cuyos proyectos científicos, muchas veces complementarios, vistos desde la óptica actual, sufren de las tensiones de esta política de equilibrio y no llegan del todo a los resultados esperados. La política de Ensenada queda clara desde el comienzo en sus planes de gobierno de 1747, donde anuncia su voluntad reformista con las propuestas de elaborar un código de justicia, tribunales bien administrados, defensa de las regalías, establecimiento de un sistema de intendencias, construcción de caminos, puentes, fábricas, intensificación del comercio interior, reforma de la administración e intensificación del ejército y especialmente de la marina. En el terreno de las ciencias pedía la reforma de las universidades, con inclusión en sus planes de algo que siempre fue dificultoso, como la inclusión de disciplinas modernas como la física experimental, la anatomía, la botánica, la formación de una academia de ciencias,
la elaboración de una nueva cartografía, la contratación de técnicos extranjeros y el envío de pensionados a estudiar fuera de nuestras fronteras. Además, el catastro de Ensenada, muy conocido, que data de 1749, fue un gran logro al constituirse en un gran censo moderno de España. Ensenada apoyó además claramente la publicación de las obras de Los marinos de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, fruto de esa expedición geodésica a la que hemos hecho mención. La propia relación del viaje de Ulloa y las observaciones astronómicas y físicas de Jorge Juan, publicadas ambas en 1748. La segunda pasó un filtro de la Inquisición con apoyo de ilustrados como Mayans y Burriel. En el terreno más práctico, con el fin de aplicarlo como manual en la Academia de Cádiz, el propio Jorge Juan publicaría unos años más tarde un compendio de navegación en 1757 con un tratamiento matemático moderno que sería utilizado a lo largo del siglo. En la nueva política científica de Ensenada se incluían también las tareas de espionaje industrial encomendadas, en este caso a expertos, como los flamantes Jorge Juan y Antonio de Ulloa, prototipos de los nuevos científicos al servicio del Estado que fueron enviados a Londres y París respectivamente. Relacionada con su misión se contaba la posible contratación de técnicos extranjeros con diversos fines, aunque Antonio de Ulloa parece que insistió especialmente en la de cartógrafos, químicos y naturalistas, fruto de cuya preocupación fue la fundación en Madrid hacia el verano de 1752 de la conocida como Casa de Geografía y Gabinete de Historia Natural, institución en la que se intentaban combinar dos disciplinas cuya evidente relación han destacado algunos autores, incluso en la propia obra de Antonio de Ulloa. El personaje central de esta institución, contratado para resolver la inactividad de las minas de Almadén, fue Guillermo Boules, irlandés residente en Francia, y más tarde el conocido autor de la Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España, publicada en 1775. Una de las primeras disposiciones que adoptó Ensenada para el buen funcionamiento de esa nueva institución, de esa Casa de Geografía, fue el envío de una carta circular e instrucción impresa, algo parecido a lo que sucederá unos años más tarde, para que en todos los dominios del rey se recogiesen toda suerte de minerales, producciones naturales y curiosas para el Gabinete de Historia Natural, lo que provocó numerosos envíos e informes desde distintos puntos de América, sobre todo lo referente a minerales y metales. En el terreno de la historia natural habría que reseñar también la publicación del franciscano José Torrubia, Aparato para la Historia Natural Española, datado en 1754, considerado como el primer tratado de paleontología escrito en España, aunque todavía aferrado a las tesis diluvistas en la formación de fósiles y a la traducción de Noel Pluche, Espectáculo de la Naturaleza, traducido por Esteban de Terreros, que introdujo en España el gusto por los saberes enciclopédicos en la historia natural. Asimismo, se habían creado numerosas instituciones académicas militares y el Observatorio de Marina de la misma ciudad iniciaba su andadura el Colegio de Cirugía con el profesor Virgili a la cabeza y se producía la reforma del protomedicato. También fue una época de impulso de la Academia Médica Matritense, institución que funcionó realmente como una academia de ciencias a pequeña escala y que participó activamente en la fundación del Jardín Botánico de Madrid, como han señalado la profesora Añón y el profesor Puerto Sarmiento, tras una época de preparación ligada a figuras de botánicos como José Ortega, Quer, Minuar, Vélez y la aparición en España de Pierre Loefflin, discípulo de Linneo, contratado por Carvajal a través del Marqués de Grimaldi, que finalmente participaría y moriría en la expedición de límites del Orinoco, llevando consigo unas instrucciones para la recogida y envío de materiales al Gabinete de Historia Natural de Madrid. Terminaba así una época muy agitada de proyectismo científico en la que se había intentado la fundación de una academia de ciencias y en la que se había puesto en marcha una activa política de contratación de científicos y técnicos extranjeros y de pensionados en Europa, muchas veces para resolver problemas prácticos o técnicos, por lo que la retórica de la ciencia útil comenzó a marcar fuertemente la ciencia española ilustrada. La subida al trono de Carlos III dio un fuerte impulso a algunos de los proyectos científicos del reinado anterior y, como se vería con el tiempo, se profundizaría
en una política reformista de la modernización del Estado que incluía el incremento de la producción agraria y la mejora de las manufacturas, con una cierta obsesión por la defensa del imperio y el control de los recursos naturales coloniales. En el terreno de la ciencia, la militarización y la centralización seguirán siendo dos de sus rasgos más acusados, así como la adquisición de conocimientos técnicos a través de fórmulas ya experimentadas, como la adquisición de pensionados, espías o la contratación de expertos extranjeros. Asimismo, se pondrá mayor énfasis en la atención de la salud pública y tras la expulsión de los jesuitas se ensayará una reforma de las universidades que en el campo de la ciencia no dará los frutos deseados, por lo que se desarrollará en instituciones de nuevo cuño como los colegios de cirugía, los jardines botánicos, los laboratorios químicos, el Real Gabinete de Historia Natural, etcétera, instituciones ligadas directamente al Estado o promovidas desde él, como fue el caso de las sociedades económicas de amigos del país, importantes vehículos de transmisión de esa ideología ilustrada. Asimismo, se desarrollan ambiciosos programas de investigación americanista que se plasmarán en innumerables expediciones científicas con objetivos militares, sanitarios, minerometalúrgicos y de búsqueda de recursos naturales. Las ideas de la nueva agricultura, la que había provocado la conocida como Revolución Agrícola de Gran Bretaña y se había experimentado en Norfolk, llegó a España la versión francesa de Duhamel de Monceau, traducido por Miguel José de Oiz en 1751, como Tratado de Cultivo de las Tierras según los principios de Monsieur Toul. En cualquier caso, el movimiento agrarista no comenzaría a tener más peso hasta la década siguiente, quizá por la influencia de lo que sucedía en el extranjero y por la gravedad de las crisis agrarias que comenzaba a sufrir la península. En 1763 se presentaba a las Juntas de Guipúzcoa, por iniciativa de un grupo de ilustrados vascos, liderados por el conde de Peñaflorida, el plan de una sociedad económica o academia de agricultura, ciencias y artes útiles y comercio, que daría lugar un año más tarde a la famosa Sociedad Económica Vascongada. En el terreno científico se consideraron las ciencias naturales como las principales auxiliares para la agricultura, por lo que se enviaron pensionados a París a estudiar historia natural y unos años más tarde se pusieron en marcha las cátedras de química y mineralogía bajo la dirección de Louis Proust y Fausto de Luyer, sustituidos más tarde por Francisco Chabanó y el sueco Anders Nicolaus Thunborg. En Vergara se realizaron las primeras experiencias sobre el platino, ese mineral que había traído a España Antonio de Ulloa, y Juan José Luyer logró el aislamiento del tungsteno, lo conocido más tarde como wolframio. Su actividad, aunque limitada en el tiempo, solo fue comparable a la desarrollada por la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, fundada en 1764 como Conferencia Físico-Matemática Experimental, en la que desarrolló sus investigaciones sobre el aire atmosférico Antonio Martí y Franques, y se formó un grupo importante de botánicos limeños. Era la anticipación del gran movimiento de sociedades económicas de amigos del país que se inició en España tras la publicación del discurso sobre el fomento de la industria popular en 1774 de Pedro Rodríguez Campomanes, en la que se recomendaba la creación de este tipo de sociedades muy volcadas hacia la agricultura, las artes industriales y el comercio. Campomanes, el historiador, erudito y flamante fiscal del Consejo de Castilla, aparecía también directamente implicado en el intento de reforma de las universidades del reino, junto a otros ministros como Roda o Florida Blanca, que se inicia con los planes de estudios de Mayans y Olavide, coincidiendo con la expulsión de los jesuitas en 1767, y terminará con el Plan Blasco de la Universidad de Valencia en 1786. El fiscal seguirá muy de cerca los progresos en Portugal y en 1772 escribirá personalmente al marqués de Pombal para alabar el plan de estudios de la Universidad de Coimbra, en la que se reformaban los estudios humanísticos y se introducían seriamente la anatomía, la física, la química, la cirugía, las matemáticas y la historia natural. En cuanto a los avances realizados en la época de los dos Carlos en el terreno de la física y las matemáticas, parece que la figura fundamental siguió siendo la figura del marino Jorge Juan, que organiza el Observatorio Astronómico de Cádiz, dirige el Seminario de Nobles y también el observatorio llega a planificar el Observatorio Astronómico de Madrid. Publica en esa época también el Examen Marítimo,
obra de mecánica racional aplicada a la navegación, con un contenido absolutamente original. Otra idea de Jorge Juan, la creación de un depósito hidrográfico, fructificó en 1789 con la idea de almacenar toda la cartografía que había producido el Atlas Marítimo de España, realizado por Vicente Tofiño, y también la generada por esa multitud de expediciones hidrográficas marítimas que había enviado la corona española a territorio americano. También por influencia de Jorge Juan se contrató en la Academia de San Fernando a Benito Bails, antiguo amigo de Campomanes, como director de matemáticas, donde redactó sus importantes elementos de matemáticas en 10 volúmenes, considerados como una de las vías de entrada en España de la nueva matemática, de gran importancia por sus aplicaciones didácticas y prácticas. La mano de Jorge Juan aparece también en la renovación de los Reales Estudios de San Isidro, el antiguo colegio imperial de los jesuitas, donde su colaborador Diego Rostriaga creó un gabinete de máquinas y Antonio Fernández Solano introducía la física experimental. Precisamente uno de sus alumnos, Agustín de Betancourt, se convertía en la figura fundamental en el cambio de siglo, tanto por su obra Essai sur la composition des machines, realizada en colaboración con José María Lanz, como por ser un gran organizador de los estudios técnicos en España. En este sentido hay que mencionar su dirección del Real Gabinete de Máquinas, ya en 1791, la organización de la Inspección General de Caminos y Canales en 1799, en la que colaboró José Chais, otro de los grandes matemáticos del cambio de siglo, y la creación de la Escuela de Caminos y Canales en 1802, cuya actividad declinó en 1808 por el estallido de la guerra contra los franceses y el viaje de Betancourt a Rusia, país en el que desarrolló importantes proyectos científico-técnicos. En el caso de los saberes sanitarios, tras la reforma del protomedicato en 1752, hay que esperar hasta 1780 para que se produzca una verdadera organización ilustrada de la medicina, la cirugía y la farmacia. Tras la fundación del nuevo Colegio de Madrid, el protomedicato queda encargado claramente del control del ejercicio médico, en tanto que la enseñanza pasa a las universidades reformadas y la cirugía queda vinculada a los colegios y a los hospitales que se han ido modernizando con mejores tratamientos técnicos y una progresiva preocupación por las medidas de carácter higiénico. En cuanto a las publicaciones, la Academia Médica Matritense hará en muchos casos las censuras de las nuevas obras que pretendían publicarse en el terreno sanitario, en tanto que la farmacia se irá modernizando y contará con un poderoso auxiliar con la edición de la Farmacopea Hispana, en las que también tuvo un papel importante el profesor del Real Jardín Botánico, Casimiro Gómez Ortega, muy bien estudiado también por el profesor Javier Puerto. La renovación de los estudios de botánica en España, tras una época dominada por la obra de Tournefort y su defensor en España, José Quer, quien había publicado una primera flora española bajo estos principios de ese sistema de clasificación muy morfológico, se produjo con la llegada al Real Jardín Botánico a principios de los años 70 de dos nuevos profesores, Casimiro Gómez Ortega, ya mencionado, y Antonio Palau, ambos miembros de la también citada Real Academia Médica Matritense y defensores del sistema de Linneo. Unos años antes ya hay un intento de introducir esa obra, la obra linneana, por parte del profesor Miguel Barnades con sus principios de botánica, pero la implantación definitiva de ese nuevo sistema en el Real Jardín Botánico, ese que se había creado en el Paseo del Prado y que todavía existe, se produce tras las traducciones de Antonio Palau de la obra de Linneo en una época de un cierto eclecticismo por parte del profesor Gómez Ortega y sobre todo después de la aprobación del reglamento y el plan de estudios del nuevo Jardín Botánico inaugurado en 1781 tras el traslado al Paseo del Prado desde el antiguo jardín conocido como de Migas Calientes, situado en las orillas del río Manzanares. Poco después se publicaba el curso elemental de botánica en 1785, obra también del profesor Gómez Ortega, que se convertía en el nuevo catecismo linneano que debía utilizarse en la enseñanza tanto en Madrid como en las nuevas instituciones y cátedras que se fueron creando en la península, en Sevilla, Valencia, Cartagena, Cádiz, Zaragoza, etc., y en las posesiones coloniales de ultramar. El trasplante del modelo linneano metropolitano a las colonias americanas se produjo a través de expediciones científicas, unas que habían sido de carácter astronómico y el resto de carácter naturalista enviadas a América
con la doble finalidad de estudiar los recursos naturales para su posterior apropiación, así como para participar en la modificación de las relaciones coloniales a través sobre todo de la reforma de las estructuras sanitarias y educativas ultramarinas. Habría que añadir también viajes, además de estos viajes puramente botánicos y de reforma de las estructuras coloniales, otros viajes más personales dirigidos a Filipinas y otras expediciones con objetivos más generales desarrolladas durante el periodo ya de Carlos IV, en los que la investigación botánica obtuvo una cierta relevancia. Por poner dos ejemplos, hay que citar la Comisión Real de Guantánamo, una expedición que fue dirigida hacia Cuba y que como característica fundamental es que estuvo dirigida por los propios criollos cubanos, con la colaboración de un botánico español, Baltasar Manuel Boldo, y la conocida expedición de Malaspina, que fue como una especie de expedición de Cook a la española, en la que trabajaron naturalistas como Tadeo Genque, Luis Né y Antonio Pineda, trabajos que la mayoría quedaron inéditos con la escasa excepción de aquello que quiso publicar el gran botánico español del siglo XVIII y de principios del XIX, que fue Antonio José de Cabanilles, que fue sin duda el más relevante y el que dedicó una obra más general a la taxonomía moderna, ya que su sucesor, Francisco Antonio Ocea, un criollo de origen neogranadino, puso una orientación, se caracterizó por una orientación mucho más a la botánica aplicada, especialmente a la agricultura. Cabanilles fue además el principal promotor de la edición de los Anales de Historia Natural, una revista de primer orden en el campo de la ciencia en la que publicaron, entre otros, las novedades Alejandro de Humboldt, dando sus primicias de su viaje americano, Andrés Manuel del Río, autor de unos importantes elementos de ortognosia y descubridor del vanadio. Y esta revista fue fundada además junto a otros sabios como Christian Hergen, primer profesor de mineralogía y discípulo del alemán Werner, Luis Prus, profesor del Laboratorio de Química, y Domingo García Fernández, inspector general de Ensayos de la Moneda, un grupo que parece muy ligado a Eugenio Izquierdo y José Clavijo y Fajardo, directivos del Real Gabinete de Historia Natural. Esta institución, tras el abatimiento sufrido por la retirada de Antonio Ulloa de ese antiguo Real Gabinete fundado a mediados de siglo, permaneció estancado hasta la aceptación de la colección de Historia Natural del ecuatoriano Pedro Franco Dávila por parte del gobierno español en 1771, con la especial intervención del padre Flórez y del marqués de Grimaldi, que le nombró director del establecimiento científico. La apertura del Real Gabinete se produce en 1776, el mismo año en que Pedro Franco Dávila publicaba una importante instrucción para la recogida de objetos de historia natural en todos los dominios de España, y al año siguiente aparecían en escena Eugenio Izquierdo como vicedirector y profesor de Historia Natural y Química, José Clavijo y Fajardo como formador de índices del Real Gabinete y Juan Bautista Bru como disecador y pintor, siendo este último muy conocido en Europa por su reconstrucción del megaterio. 10 años más tarde, tras el fallecimiento de Pedro Franco Dávila, se hacía cargo de la dirección nominal Eugenio Izquierdo, el negociador secreto de Godoy con Napoleón, quedando la dirección real, la dirección práctica del Real Gabinete en manos del nuevo vicedirector, que era Clavijo, el editor del Pensador y el traductor de la Historia Natural general y particular del Conde de Buffon. Fue Clavijo el receptor en esos años finales del siglo XVIII de los numerosos envíos realizados por las expediciones americanas, de las colecciones del portugués Antonio Parra desde Cuba, del mallorquín Vilella desde la isla, así como los objetos y manuscritos de Félix de Azara, uno de nuestros principales zoólogos por sus obras Apuntamientos para la Historia Natural de los Cuadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata y Apuntamientos para la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y del Río de la Plata, ambas de 1802 a 1805. Respecto a la mineralogía y la geología, el Real Gabinete de Historia Natural hay que reseñar, además de la llegada de importantes colecciones como la de Foster o la de Humboldt, la puesta en marcha de una expedición a América dirigida por los alemanes hermanos Heuland, la creación de un estudio de mineralogía dirigida por el también alemán Christian Hergen, que poco antes había sido contratado como colector de minerales y acababa de traducir la ortognosia de Windemann con una orientación plenamente werneriana, y el nombramiento de Carlos de Gimbernat como vicedirector del Real Gabinete, cargo que mantendrá en su exilio científico europeo.
También es muy importante por su potencial interés económico. Funcionó el Laboratorio de Platino y la Escuela de Mineralogía dirigida por Francisco de Chabanó, que también hemos citado antes, junto al Laboratorio de Química que dirigió el francés Louis Proust en Madrid, tras su paso por el Laboratorio de Segovia, más dedicado a la fabricación de pólvora con objetivos militares. Uno de los asuntos que más preocuparon a los ilustrados españoles en sus proyectos reformistas fue la modernización también de las empresas mineras, tanto en España, en la península, como en América. Hubo en España intentos con la contratación de alemanes y la puesta en marcha en 1777 de una academia de minas en Almadén por Cristóbal Storr, sustituido en los años 80 por el también alemán sajón Hoppensack. Además, hubo una política científica muy activa por parte de los ministerios de Guerra, Marina, Indias y Hacienda para dotar pensiones para ampliación de estudios en centros científicos europeos, sobre todo en la Escuela de Minas de Freiberg, que era la escuela de minería de minas más importante de Europa en aquella época. Dentro de todo esto, y ya resumiendo un poco, lo más importante quizá en ese sentido fue muy relevante que a principios de 1786 el marqués de Sonora, Gálvez, ordenara el traslado a Viena de Fausto de Lúyar y de los pensionados en París Fernando Casado de Torres, José Ricarte y Andrés Manuel del Río, para que aprendieran el método de Bohr y pudieran enseñarlo más tarde en las Indias. Además, el Lúyar recibiría un encargo adicional muy importante en carta reservada, como fue la contratación en Hungría o Sajonia de profesores hábiles en la profesión de minería que quisieran pasar al servicio de España e Indias por un periodo de 8 años. Así encontramos expertos mineros que terminarán siendo destinados a Nueva España, al Perú y Chile y al nuevo Reino de Granada para la reforma sobre todo de la minería de plata, intentando sustituir los métodos que se habían utilizado allí tradicionalmente, los métodos de patio o amalgamación de la plata, por los nuevos que estaban desarrollando en la Escuela de Minería de Freiberg. Y pasaría ya a unas observaciones finales, diciendo que la caracterización de la ciencia española a lo largo del siglo XVIII no es fácil por tener altibajos bien significativos según los periodos y disciplinas de los que tratemos, pero quizá de forma tentativa podríamos indicar su afán por la centralización, no siempre conseguida si tenemos en cuenta la falta de una gran academia de ciencias y la aparición de academias regionales. Su interés por la ciencia aplicada, sobre todo en lo referente a problemas de desarrollo tecnológico, como por ejemplo las minas de Almadén, que resuelve en gran medida por su política de pensionados y expertos extranjeros, y su militarización, que soporta en gran medida la falta de instituciones civiles con la creación de academias militares o instituciones de carácter científico, técnico o sanitario. Asimismo, habría que destacar su interés por el desarrollo de la agricultura y las artes industriales, que se plasma en las ya mencionadas sociedades económicas de amigos del país, su incapacidad para la reforma universitaria con la adquisición de saberes modernos, lo que implicó, como ya hemos señalado, la creación de nuevas instituciones como los jardines botánicos, los gabinetes de historia natural, los observatorios astronómicos, etc., capaces de ir asimilando los nuevos paradigmas científicos a través de algunas obras originales y sobre todo con traducciones, así como su ideología metropolitana en lo referente a su proyección americana, plasmada en las numerosísimas expediciones científicas y en la creación de instituciones científicas que aglutinaron en buena medida las incipientes comunidades científicas criollas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Puigsamper. Verán ustedes que nos ha hecho una exposición verdaderamente enciclopédica y magnífica de lo que ha sido el desarrollo de la ciencia ilustrada en España. No solo un desarrollo a base de los nombres, sino también de las ideas y de los conceptos. Yo creo que debo decir en este momento que ya saben ustedes que estas conferencias se recogen también en un ebook. Es decir, que porque la conferencia del doctor Puigsamper ha sido densísima para alguien no iniciado, incluso para alguien iniciado en el tema, se recogen en un libro electrónico que también se pone en la web y que
puede ser de gran utilidad porque la conferencia del doctor Puigdemont ha sido de gran utilidad. Pese a ello, vamos a seguir insistiendo en los próximos días, vamos a hablar una vez más de historia natural, una vez más de química y una vez más de medicina para acabar con una charla sobre la humanización. Espero que ustedes nos sigan siguiendo y espero que las siguientes conferencias tengan el mismo interés que las que voy escuchando hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias.